Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. Me has leído el pensamiento. Esta frase cotidiana que solemos pronunciar cuando alguien dice lo que estamos pensando podría ser más literal de lo que creemos. Porque nos preguntamos, ¿es posible leer, detectar o percibir los pensamientos e incluso los sentimientos de otras personas en nuestra presencia sin que éstas digan una sola palabra? ¿Quién sabe? Vamos a descubrirlo en la búsqueda de hoy. Como siempre, recuerda que tienes nuestra página web, labúsqueda.tv, y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter para estar al día de las últimas búsquedas que llevan hacia la verdad. La palabra telepatía tiene un origen milenario y nació en la antigua Grecia, siendo la suma de dos palabras, tele, que significa lejos, y patos, sentimiento, algo así como sentimiento en la distancia. Siguiendo este concepto de los griegos, la Real Academia de la Lengua Española define la telepatía como la coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí, sin el concurso de los sentidos y que induce a pensar en la existencia de una comunicación de índole desconocida. En una segunda acepción, la telepatía sería la transmisión de contenidos psíquicos entre personas, sin intervención de agentes físicos conocidos. Por ejemplo, se conocen extrañas formas de interacción entre enjambres de organismos independientes como insectos o pájaros, o incluso entre enjambres de células en tejidos que parecen unidos por fenómenos de coherencia cuántica. La neurología cuántica, según la hipótesis de Hameroff-Penrose sobre la naturaleza biofísica de la conciencia, abre vías nuevas de investigación que quizá podría también ayudar en la explicación de la hipótesis telepática. Este fenómeno, que es conocido desde hace milenios, se ha intentado demostrar en laboratorio con resultados alentadores, como el de la Universidad de Washington, que en el año 2015 comunicaron los cerebros de dos personas a más de 1 kilómetro de distancia, a través de Internet gracias a la encefalografía. Estas personas fueron capaces de resolver juegos de preguntas y respuestas en un 72% de los casos, sin mediar ninguna palabra hablada o escrita, solo utilizando sus mentes. Una de las gurús tecnológicas que intenta crear un dispositivo telepático es Mary Lou Jepsen, que cuenta con más de 100 patentes tecnológicas estratégicas, habiendo dirigido importantes proyectos en empresas como Facebook o Google. Según Jepsen, en unos pocos años llegarán los sombreros telepáticos. El sistema exploraría el cerebro con rayos infrarrojos rápidos para detectar los flujos eléctricos que atraviesan las neuronas. De hecho, Jepsen llega a afirmar que si ahora mismo pudiera colocar en la cabeza de una persona una máquina de resonancia magnética, podríamos predecir las palabras que pronunciaría y ver las imágenes que pasasen por su mente. Pero Jepsen va aún más lejos. Su objetivo no solo sería leer los pensamientos, sino también enviarlos. Según Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook, en un futuro podrás capturar un pensamiento, lo que tienes en la cabeza, y podrás compartirlo con el mundo. Pero a la espera de ese milagro tecnológico, sabemos que este fenómeno se produce constantemente en la vida real entre personas que están en un mismo lugar interactuando o sin interactuar, o bien están alejadas entre sí, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos pensando en temas relacionados con un amigo, un familiar o un compañero de trabajo y de repente suena ese teléfono y al descolgar, al otro lado de la línea está esa misma persona en la que estábamos pensando? ¿Qué mecanismo se despierta en esas personas para que, justo cuando nosotros estamos pensando en ellas, ellas comiencen a pensar en nosotros y nos llamen para ver qué queremos? Hay una línea o una red psíquica energética invisible que desconocemos, que transmite nuestros pensamientos en forma de impulsos energéticos de un lado a otro de esa línea o de esa red, llegando a su destinatario
Y no solo eso, haciéndole reaccionar para que sienta esa necesidad de llamar o contactar con la persona que piensa en ella. ¿Cuántas veces decimos cuando descolgamos el teléfono: oye, justo ahora estaba pensando en ti? O al contrario, ¿cuántas veces de pronto y sin venir a cuento comienzas a pensar en una persona y sientes la necesidad de contactar con ella? Muchas veces incluso ese pensamiento puede llegar a involucrar una emoción. Sabemos, intuimos, percibimos que a esa persona le ocurre algo positivo o negativo, generalmente negativo. Sentimos inquietud por esa persona y una imperiosa necesidad de contactar con ella. Mucho más, por supuesto, claro, si es un familiar o cuando los lazos son más estrechos, si cabe. Eso es telepatía. Y la telepatía es un poder que todos llevamos en nuestro interior, más o menos desarrollado. Cuanto más empática es una persona, más poderes psíquicos tiene, o mayor conexión hay con la otra persona. Mayor es el grado de telepatía y esos sucesos telepáticos ocurrirán con mayor frecuencia y con más potencia. Y a mayor cercanía, como una pareja, una madre y un hijo, dos amigas, mayor es la capacidad telepática. Rosa, una amiga de La Búsqueda, nos cuenta: cuando mi amiga Marta está pensando algo, sin saber por qué, me llega lo que está pensando y pienso lo mismo. No sé por qué he empezado a pensarlo hasta que alguna de las dos verbalizamos. Y entonces nos damos cuenta, nuestras otras amigas nos dicen que damos miedo. La verdad es que esta habilidad que se desarrolla entre personas muy cercanas no es para dar miedo, sino todo lo contrario. Es una habilidad fascinante que se repite, por ejemplo, en parejas muy compenetradas. Los científicos dirían que como comparten un bagaje y una experiencia común, tienden a coincidir en sus pensamientos, que todo es fruto de la casualidad. De nuevo llega la palabra casualidad. Por ejemplo, Luis y Rosario, otros dos amigos de La Búsqueda, llevan 30 años casados. Con los años han ido desarrollando una increíble capacidad telepática que se traduce en una coincidencia constante de pensamientos y de emociones. De nuevo, podríamos decir que comparten todo un mundo y una vida en común. Pero hasta ellos mismos se asombran y se ríen cuando constantemente coinciden en los mismos pensamientos que a veces no son temas compartidos previamente. Según los budistas y otras religiones orientales, el cuerpo humano está rodeado por el aura, un campo energético de carácter espiritual que contiene 7 chakras o centros energéticos de cada parte del cuerpo. ¿Es posible que, gracias a la cercanía entre dos personas, sus auras se fundan y sus pensamientos entren en conexión energética, produciéndose una transmisión de pensamiento desde el mundo astral? Y otra pregunta aún más fascinante que nos lleva a una búsqueda diferente: si es cierto que nos acompaña un ser de luz, que nos aconseja a través de la intuición y nos protege. ¿Es posible que al juntarse dos personas, cada una con su ángel de la guarda correspondiente, que estos dos seres dialoguen entre sí y a su vez compartan este conocimiento con sus protegidos? O quizá es una mezcla de estas dos vías. Pero la telepatía no es solo pensamiento, es también emoción a partir de la empatía. Las personas empáticas y telepáticas perciben cómo se sienten los demás al interactuar con ellas, incluso qué piensan de ellas. Por ejemplo, si son presentados y les cae mal la otra persona, los empáticos telepáticos perciben estas ondas como una emoción negativa. O al contrario, si les cae bien, se establece una corriente de simpatía mutua. Estas personas receptivas también intuyen si una persona es mala o carece de escrúpulos. ¿Acaso perciben esa energía negativa de esa persona? Porque dicen los orientales que esas energías oscuras se dibujan en el aura. ¿Y percibir este aura invisible es telepatía? ¿O podríamos definirlo como un poder psíquico superior? Está claro que la telepatía no se ciñe a pensar en el número 2 y que la otra persona lo adivine, sino que la telepatía abarca aspectos mucho más complejos que comprenden imágenes, pensamientos, sentimientos, algo difícilmente medible en la frialdad de un laboratorio. ¿Estamos ante una nueva era de las telecomunicaciones? Pero sabiendo que algunos seres humanos maquiavélicos no piensan una a derechas
¿se podrá llegar a hackear esta transmisión mental telepática y meter en la cabeza de la otra persona pensamientos falsos moldeados según sus siniestros intereses? ¿Podrían estas personas o corporaciones intentar influir en nuestros pensamientos, alterarlos, modificarlos para consumir un producto determinado, votar a algún partido en concreto o anular nuestra voluntad? Son muchos los peligros que se esconden tras una hipotética tecnología telepática o de lectura del pensamiento si ésta cae en malas manos y es utilizada para el mal. Demasiados peligros. Prestemos mucha atención al futuro porque nuestros pensamientos, nuestras ideas, como seres humanos podrían estar en peligro. Porque el libre pensamiento es un valor intangible que debemos defender a toda costa. Hasta aquí llegó la búsqueda de hoy. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, cuídate y recuerda, la búsqueda de la verdad está en tu interior.